En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Alabado sea Jesucristo. Nos sorprendía esta semana el gobierno de nuestra patria, España, con el atrevimiento de abolir la ley contra los sentimientos religiosos. O lo que es lo mismo, abolir esa ley para instaurar legalmente la blasfemia pública. Ya estamos acostumbrados a guardar bajo el velo de la legalidad el asesinato, en el aborto y en la eutanasia, la destrucción del matrimonio y de la familia con la ley del divorcio. Ahora, con la abolición de esta ley, que era la última salvaguarda de aquello de que podíamos decir que España era católica, pues ahora, aboliendo esta ley, se instaurará la blasfemia pública legal y bajo la cobertura del mismo Estado. Es cierto que el delito contra los sentimientos religiosos apelaba a un criterio subjetivo de la fe de la persona, del ciudadano, y no a los verdaderos derechos donde debe estar penada la blasfemia, que es en los derechos de Dios, ante el cual toda rodilla ha de doblarse, al cual todo hombre ha de bendecir y alabarle de forma personal, pero también públicamente en sociedad. Quisiera detenerme en este domingo en el pecado de la blasfemia. Los judíos que presenciaron, aquellos letrados que estaban presentes en el milagro de la curación del paralítico por parte de Jesús, piensan en su corazón que nuestro Señor Jesucristo es un blasfemo, porque se ha otorgado un poder que solo le pertenece a Dios nuestro Señor, el poder de perdonar los pecados. Será la blasfemia la acusación que dará la condena a nuestro Señor Jesucristo en aquella noche del Jueves Santo, cuando, apresado por la soldadesca del Sanedrín, comparezca ante el sumo sacerdote y éste le pregunte: te conjuro por el Dios vivo, dinos en verdad, ¿eres tú el Mesías, el Hijo de Dios? Y nuestro Señor confesará: tú lo dices, blasfemo, blasfemia, lo habéis escuchado, es reo de muerte, sentenciará aquel sumo sacerdote. Pero en verdad Jesús no blasfema por dar y conceder el perdón de los pecados. Jesús, realizando esa absolución del pobre paralítico y de sus pecados, declara la verdad acerca de sí mismo, nos descubre el misterio de su persona. No es un hombre que se ha atribuido un poder divino, sino que es Dios hecho hombre, que ha venido para perdonarnos nuestros pecados. Son los judíos que, acusando de blasfemia al divino Redentor, ellos sí que están blasfemando contra Dios al no reconocer en Cristo nuestro Señor al Mesías enviado, al Hijo de Dios vivo. El segundo mandamiento de la ley de Dios: no tomarás el nombre de Dios en vano, prohíbe, entre otras cosas, la blasfemia, pecado que se opone en primer lugar a la virtud de la religión, por la cual el hombre en justicia ha de dar a Dios el culto debido, reconociéndole, alabándole, glorificándole, bendiciendo su santo nombre. Y se opone también el pecado de blasfemia a la misma fe que nos obliga a confesar públicamente la santidad del nombre de Dios. La palabra blasfemia viene del griego y significa cualquier injuria, cualquier contumelia lanzada contra alguien. Nosotros la entendemos en el sentido religioso como esa expresión dirigida a Dios nuestro Señor, una expresión contumeliosa contra Dios nuestro Señor. Analicemos, pues, la definición de esta palabra. Una expresión, porque aunque normalmente la blasfemia se dice de palabra, también se puede blasfemar con gestos y con obras, e incluso antes de que esa blasfemia llegue a nuestros labios, puede ser producida en nuestra inteligencia, en nuestros pensamientos, y quedarse allí.
Por eso hablamos de blasfemias internas o de pensamiento, si solamente queda reducida en nosotros y no llega a pronunciarse. Hablamos también de blasfemias de obra, cuando no queda solamente en la palabra proferida, sino que va acompañada de gestos o de actitudes injuriosas, despreciativas contra Dios o incluso acciones sacrílegas. Pensemos escupir al cielo o pisar algo sagrado como pueda ser un crucifijo. Por tanto, la blasfemia es una expresión contumeliosa, es decir, que injuria, que es afrentosa, que es ofensiva. Y se ha de distinguir, dice el padre Royo Marín, 3 tipos de blasfemias que hay que concretar en la confesión. La simple blasfemia o blasfemia contumeliosa, que se opone directamente a la verdad, a la virtud de la religión, y consiste en aquella injuria contra Dios, pero que no se relaciona directamente con ninguna verdad de fe. Son esas expresiones horribles que solemos escuchar en la calle, pronunciadas por gente sin cultura, sin educación, sin respetos y sin temor de Dios. Hay una segunda herejía más grave, la blasfemia herética, hay una segunda blasfemia, la blasfemia herética, que se opone no solamente a la virtud de la religión, sino también a la virtud de la fe y conlleva la negación de alguna verdad de fe, ya sea de forma positiva o de forma negativa. Por ejemplo, es una blasfemia contra Dios nuestro Señor decir que todas las religiones son verdaderas, porque estamos diciendo de otro modo que Dios es mentiroso, cuando nos dice en el Evangelio: yo soy el camino, la verdad y la vida. No dice un camino, una verdad y una vida, no, lo dice de forma absoluta: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie va al Padre sino por mí. Si decimos que todas las religiones son verdaderas, estamos llamando a Jesucristo, nuestro Señor, mentiroso. O, por ejemplo, decir que Dios, el Dios cristiano, es el mismo que Alá o que el Dios de los judíos, etc. También sería una blasfemia herética, insultando a Dios nuestro Señor, que se ha revelado en la Trinidad de las personas. Y hay una tercera blasfemia, la más grave y horrible, la blasfemia imprecatoria, que es aquella que se opone a la religión, a la fe y al amor debido a Dios nuestro Señor, y constituye de todos los pecados posibles el mayor de ellos, porque coincide con el odio a Dios. Por eso se afirma que la blasfemia es un pecado del mismo diablo, es un pecado diabólico y es el pecado del infierno, de aquellas almas que están condenadas para siempre. Una expresión contumeliosa contra Dios. La gravedad del pecado de la blasfemia está en que va directamente contra Dios nuestro Señor. Fijaos, hay en otros pecados que se cometen por debilidad, por torpeza, incluso cuando es contra el prójimo, con cierta maldad, incluso a veces simplemente por el placer que nos pueda provocar una acción pecaminosa. Pero es que el pecado de blasfemia tiene una malicia terrible, porque va contra el mismo Dios, que es la santidad misma y la misma bondad. Propiamente la blasfemia se dirige a Dios nuestro Señor, pero indirectamente también va contra Dios nuestro Señor cuando esas blasfemias van dirigidas hacia la Santísima Virgen, la Madre del Cielo, hacia la Eucaristía, hacia las cosas sagradas o los santos. En la práctica, para saber si una blasfemia tiene ese sentido o no, hay que atender lógicamente a la intención de las personas que la pronuncian, al sentido natural de las palabras y a la común estimación, es decir, a lo que esa expresión significa en la mayoría del pueblo, en el sentido común de la gente. Pero lógicamente las palabras significan lo que significan. Ha habido casos recientemente cuando saltan estas cosas de blasfemias públicas, televisadas, retransmitidas, con cobertura, vamos a decir, de todas las instituciones mundialistas, bajo esa Agenda 2030 demoníaca, y no era nuestra intención, no había esa intención de ofender.
Las cosas tienen la intención que tienen y que se declaran cuando algo es ofensivo y despreciativo, blasfemo, al sentido de las palabras, de los gestos y de las acciones. La blasfemia es un pecado gravísimo en toda su expresión y no admite parvedad de materia, siempre es pecado mortal. Solamente podría ser pecado venial cuando falta la suficiente advertencia o consentimiento. Consta con toda claridad por la gravísima injuria que se le hace a Dios, directo o indirectamente. Además, la blasfemia, cuando se es pública, tiene además el añadido de otro pecado que es el escándalo. Santo Tomás de Aquino dice expresamente que la blasfemia es de suyo un pecado mucho más grave que el homicidio, que el asesinato, porque va directamente contra Dios, aunque el homicidio, el asesinato es el mayor pecado que se pueda cometer contra el prójimo. A pesar de su extrema gravedad, la blasfemia podría ser pecado venial si hay imperfección en el acto o por falta de debida advertencia o consentimiento al pronunciarla. A veces, sobre todo en gente ruda y campesina, mal educada, con poca cultura, se profieren blasfemias por rutina, mala costumbre, etc., sin advertir casi lo que se está diciendo. Pero bueno, si no se es muy tonto, las palabras significan lo que significan. Y por tanto, si yo profiero una palabra injuriosa contra Dios, estoy, faltando contra aquello que es lo más grande, aquel que es el más grande y omnipotente y santo y bueno, que es Dios nuestro Señor. Sin embargo, las personas habituadas a blasfemar están gravemente obligadas a corregirse de este lenguaje infernal, de desarraigar en ellos esa costumbre. Están gravemente obligadas a desarraigar esa costumbre, primero evitando las ocasiones y las circunstancias, como puedan ser ciertos ambientes o ciertas circunstancias de alcoholismo o de malas compañías, etc. Para evitar este pecado hay que acudir a los sacramentos, primero confesarse de ellos y después recibir la Sagrada Comunión, que siempre es remedio para nuestras culpas, aparte que nos ayuda y nos da gracia para luchar contra las tentaciones. Aquellos que habitualmente profieren blasfemias han de imponerse a sí mismos graves penitencias para que no se les escape la próxima vez y tengan así también ese dolor de haber ofendido la santidad del nombre de Dios. Han de dar limosna también como un remedio eficaz para corregirse y para poner remedio a esa mala costumbre. Han de reparar también, mediante una jaculatoria, una oración, la palabra ofensiva que han dicho contra Dios nuestro Señor. El blasfemo habitual peca gravemente cada vez que se da cuenta de que ha blasfemado y no hace nada por corregirlo, e incluso se le imputan todas aquellas blasfemias pronunciadas inconscientemente, si no hay en él ese deseo firme de desarraigar esa costumbre. Para que nos demos cuenta de la gravedad del pecado de la blasfemia, consideremos que en el Antiguo Testamento, hasta los tiempos de nuestro Señor Jesucristo, se castigaba la blasfemia con pena de muerte, apedreando a aquellos que proferían insolencias contra Dios nuestro Señor. A lo largo de la historia de la Iglesia y de la sociedad cristiana ha habido diferentes formas de castigar el pecado de blasfemia, pero siempre bastante medidas, con pequeñas multas, con ciertos días de cárcel, etc. Como ejemplo, podemos ver que San Pío V estableció que incluso un blasfemo podía perforársele la lengua como castigo por su pecado. El actual Código de Derecho Canónico establece que debe ser castigado con una pena justa aquel que en un espectáculo o reunión públicos, en un escrito divulgado o de cualquier otro modo por los medios de comunicación social, profiere una blasfemia, atenta gravemente contra las buenas costumbres, injuria a la religión o a la Iglesia o suscita odio o desprecio contra ellas. Pero consideremos que incluso humanamente la blasfemia se ha visto como manifestación de falta de educación, de poca cultura, impropia de personas que tengan un mínimo sentido del bien, de la verdad y de la justicia.
¿Cómo actuar ante la blasfemia que escuchemos? En primer lugar, hemos de reparar inmediatamente, alabando, bendiciendo y reconociendo la majestad de Dios nuestro Señor, ya sea de forma interna mediante un acto de alabanza, ya sea externamente, profiriendo una alabanza pública a Dios nuestro Señor. Según la oportunidad y la prudencia, hemos de corregir al blasfemo con firmeza y con caridad. Si esta blasfemia es pública y escandalosa, se ha de exigir en la medida de lo posible su reparación pública. Y si el blasfemo no está dispuesto a ello, al menos nosotros en justicia hemos de ofrecer una reparación pública por este gravísimo pecado. Los padres de familia y todos aquellos que tienen autoridad en la sociedad tienen una obligación grande de educar a los hijos en el modo de hablar y de inculcar un terror al pecado de blasfemia. No dejemos de orar, de hacer penitencia, de trabajar en la medida de nuestras posibilidades para que el nombre de Dios sea siempre alabado y bendito, más que con nuestras palabras, que este nombre de Dios sea alabado y bendito con nuestras vidas. Como dice San Agustín, es difícil encontrar entre nosotros, aquellos que piadosamente acudimos a la liturgia del domingo, quien blasfeme, pero es más fácil encontrar aquellos que blasfeman con una vida incoherente con los mandamientos de Dios nuestro Señor. Que así sea. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.